Hola, muy buenos días. Ayer se me pasó, no pensé que era jueves, así que hoy viernes pues le voy a hablar o vamos a seguir hablando sobre el Apocalipsis. Ya hoy pasamos al capítulo 3, a la iglesia de Sardis. Solamente que quería volver a recordar algunas cosas de Tiatira. Ya sabemos que muchos eruditos teólogos piensan que cuando empieza el mensaje a la iglesia de Tiatira sería la época del catolicismo romano. Yo no sé si pensar eso porque nos dice, por ejemplo, que se acuerda de todas las obras que había hecho anteriormente, todas las buenas obras, su paciencia, su fe, y que las obras postreras son mejores que las primeras, cuando sabemos que la Iglesia Católica Romana, digo católica romana porque viene de Roma todo, nunca se ha basado por cosas de la fe. Ellos siempre han estado por obra y han estado actuando por obra, y sus obras, todas las que conozco, han sido realmente malas. Han matado a gente en el nombre de Dios, la Santa Inquisición, las cruzadas y muchas más cosas las cuales no conocemos, y que han hecho que precisamente la Iglesia Católica no sea la romana, no sea una iglesia que haya tenido fe y que sus obras han sido buenas y que las postreras iban a ser más grandes y mejores, sino que pienso que se refiere a algunas personas, ¿no?, que realmente han dejado lo que es la iglesia romana para apartarse de ella y servir al Dios vivo, ¿no? Hay muchas personas que eran antiguamente católicas y que ellos han dejado el catolicismo romano para servir a Dios, entre ellos Lutero y otros más, los cuales no vamos a pasar todo el tiempo diciendo nombres, pero uno de ellos, de los más famosos, fue Lutero. También decir, por ejemplo, que Jezabel no se refiere, por lo menos para mi entender, no se refería tanto a la Virgen María como algunos quieren dar a conocer, pero sí es verdad que la iglesia romana es la auténtica Jezabel, ¿no? Ella es la que ha puesto más mandamientos, ha hecho pecar al pueblo para que adoren a todos los santos que hay, a todos los santos que había y los que hay por venir. Han puesto a María también por encima de todo, pero es la denominación católica romana, es la Jezabel auténtica que está haciendo pecar al pueblo de Dios. Refiriéndome a esto y pasando ya después mucho más adelante, donde veremos algunas cosas que nos van a abrir la mente sobre esto, hablar de que Jezabel también son todas las denominaciones que hay y que incitan al pueblo a hacer cosas de las cuales el Señor Jesús ya nos ha liberado, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el Señor. Lo hemos conocido a Él, que es la verdad, y Él nos ha hecho libre. Como dice su palabra, todo me es lícito, aunque no todo me conviene. Pero sí es cierto que muchas veces todas las denominaciones tienen una serie de normas que hace que muchos nos sintamos muchas veces inferiores a los demás, ¿no? La manera de vestir, la manera de andar, la manera de calzar, la manera de ir peinadito, la manera de no sé qué, la manera de esto y aquello, e incluso si no está en tu denominación, pues todo el mundo está condenado. Todos ellos son la única verdad, la pura verdad, y no hay nada más que ellos, y están adorando más a la denominación que al Dios verdadero. Sirven más a la denominación que a Cristo. Muchas veces muchos de nosotros servimos más a nuestras denominaciones que realmente seguimos el cristianismo, seguimos más nuestras denominaciones que al propio cristianismo. Tenemos que predicar a Cristo, no a nuestra denominación, ni a nuestra iglesia, ni a nuestra religión. Jezabel también es otra de las cosas que hace, es decir que todas las religiones llevan a Dios, y entonces pues no es malo que tú pues te cases con alguien de otra religión
que lo peor es que te puede incitar, te puede incitar a servir a otros dioses y no servir a Cristo ni al Dios vivo. Uno de los pecados de Jezabel era eso, incitar al pueblo a la idolatría. ¿Y cómo se hacía la idolatría? Pues mezclándose el pueblo de Dios con otras religiones. ¿Y qué puede pasar con el pueblo de Dios hoy en día? Que nos podemos mezclar con otras religiones, porque como todas las religiones llevan a Dios según algunos, pues entonces resulta que estamos no pecando por casarnos, sino que estamos pecando porque estamos llevándonos o nos están llevando a adorar a otros dioses. ¿Qué es lo que hizo que el pueblo de Dios perdiera la amistad con el Dios vivo? Pues fue eso, fue las mezclas. Las mezclas no son nada buenas y mezclar religiones no es nada bueno. Cada uno tiene que saber a quién sirve y a quién tiene que seguir. La palabra de Dios, la Biblia nos muestra que el camino al Padre es Jesús, no hay otro. El camino a Dios es solamente Jesús y no hay otro camino. Es que no hay otro, se ponga como se ponga, quien se ponga. Si Jesús es verdadero, si Jesús es el Mesías, no hay otro camino que nos pueda llevar a Dios. Bueno, ahora vamos a pasar a la iglesia de Sardis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, Dios mismo, y los ángeles van a decir una cosa a esta iglesia de Sardis. Dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Y esto, si seguimos viendo cómo los teólogos están enfocando esto llega a un momento, una iglesia un poco pasotilla, una iglesia que no está donde tiene que estar, sino que como que todo da igual y todo es bueno y no pasa absolutamente nada, vive tu vida, deja vivir, y entonces el Señor conoce tus obras, que tienen nombre de que vive y realmente estás muerto. Hay muchos que pensamos que estamos vivos para Dios, pero realmente con nuestras obras estamos mostrando que estamos muertos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino que estamos como un poco apagados, ¿no? Un poco como se dice aquí en España, ¿no? Un poco pasota, ¿no? Pasamos un poquito de todo. No hay que esforzarse tanto, no hay mucho, están hoy en día, por ejemplo, muchos están esperando la venida del Señor, muchos están esperando el rapto, no sé, hablaremos del rapto mucho más adelante, pero muchos están esperando eso y no se están esforzando en lo que es predicar la palabra de Dios. Perdón, todo esto es el aire acondicionado aquí en España, que hace un calor, por lo menos en Málaga hace un calor tremendo y tenemos que estar siempre con el aire para refrescar nuestro ser. Pues, como iba diciendo, ¿no? Muchos están esperando grandes cosas, muchos esperan milagros, muchos esperan señales, muchos esperan la venida del Señor ya, porque ya están cansados, ya están viendo cómo hay el COVID-19, están viendo cómo hay terremotos, cómo hay fuego, cómo hay tantas cosas que están pasando por este mundo, que están ya atentos más bien al rapto. No quiero hablar del rapto, pero muchos están pensando en el rapto. ¿Y qué se está olvidando la iglesia? Pues se está olvidando de predicar el Evangelio. Está olvidando de predicar a Cristo Jesús. Y más bien, como algunos piensan que el rapto va a venir y que el mundo porque vaya ya a su ruina como tiene que ir, y no nos acordamos de que Dios lo que quiere es que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios. Ese es el propósito del Evangelio, tratar de que todos lleguen al conocimiento de Dios. Y al llegar al conocimiento de Dios, pues va a pasar lo que tenga que pasar, porque Dios va a juzgar según
lo que hayamos hecho con Cristo Jesús. La iglesia de Sardis tenía esto, ¿no? Que tenía nombre de que vives, pero realmente estaban muertos. ¿Muertos por qué? Porque no estaban haciendo la obra. Esto me recuerda un poco a las 10 vírgenes que estaban esperando la venida del Señor, la venida del novio, y 5 habían tomado aceite y 5 no habían tomado aceite. Es decir, una tristeza grande, porque cuando te falta el aceite está en una manera pasota, ¿no? Como diciendo, bueno, el Señor nos va a llevar a todo, que es lo que hemos dicho anteriormente, lo que he dicho anteriormente cuando he hablado de Tiatira, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, todo nos va a llevar a la salvación de Dios, porque hemos aceptado a Cristo, pero no nos hemos involucrado en su obra, ni hemos tratado de obtener lo que es el bautismo del Espíritu Santo, el cual es muy importante. Obtener el bautismo del Espíritu Santo es algo realmente grande, y esto nos va a ayudar a seguir adelante en muchas cosas que Dios nos ha dado. Con el bautismo vamos a tener ese poder de predicar, ese poder de compartir la palabra, ese poder de poder hacer milagros, sanidades y varios dones que Dios ha dado a su iglesia. Sobre todo es no dormirnos en los laureles, sino poder estar en la voluntad de Dios. ¿Que el Señor viene pronto? Sí, pero eso no quiere decir que estemos ya descuidando la salvación que Él nos ha dado, porque dice que cuando el Señor venga, dos estarán trabajando en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán muriendo en un molino, y es decir que estaban todos trabajando, y uno será llevado y el otro será dejado. Las cosas son como son, ¿no? Es decir, que no podemos descuidarnos y dejar de trabajar para la obra y la gracia del Señor, sino que tenemos que estar atentos. La iglesia en Sardis era una iglesia un poco pasotilla, ¿no? Un poco que no importa, más adelante. Y total, como los demás no hacen nada, pues yo tampoco, caemos en el error ese. El Señor dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, que cuando tú eres pasotillo un poco, o pasa un poco de todo, y las obras, en nombre de que tú tienes de que estás vivo, pero realmente estás muerto, hay otras obras que están para morir. Es decir, como he dicho antes de las vírgenes, no hay que estar descuidado. No hay que estar descuidado porque hay muchas cosas que pueden morir, que es, por ejemplo, no estar lleno del Espíritu Santo. Eso sería algo tremendo. Tenemos que procurar estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que procurar estar siempre llenos del poder de Dios. No podemos dejar morir la obra de Dios en nosotros. Puede que tengamos nombre de que vive y estemos muertos. Muchos dentro de la Iglesia Universal están así, ¿no? Aparentemente creen que está vivo, pero realmente están muertos. ¿Por qué? Porque no están en la voluntad de Dios ni están en la obra de Dios. Y el Señor manda que tengan cuidado de que no mueran las demás cosas que hay en nosotros. Hay que afirmar las otras cosas que están para morir. Es decir, tenemos que afirmarnos. El Señor nos demanda de afirmarnos, de estar en las cosas de Dios, de no dejar pasar lo que es la palabra de Dios. Muchas veces cuando estamos así, nos olvidamos de leer la palabra, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de todo lo que Dios nos manda, y estamos muriendo poco a poco. Y la única medicina que tenemos nosotros es Cristo Jesús. Entonces nos demanda eso, porque tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar atentos, tenemos que estar no descuidando. Esta iglesia de Sardis era una iglesia descuidada, y no podemos descuidarnos, sino que tenemos que afirmarnos en lo que es la voluntad de Dios y seguir adelante.
No podemos dejar que ese descuido alcance nuestra alma y alcance nuestro espíritu. No podemos dejar el descuido, tenemos que volver precisamente a ver, ¿no? Tenemos que volver a arrepentirnos. Dice que la salvación, me dijeron a mí en un momento, recuerdo que uno es salvo una vez, pero arrepentirse se arrepiente uno muchísimas veces. Por eso es necesario que la iglesia de Sardis o los que estamos o nos encontramos en la situación de Sardis un poquito descuidados, que volvamos para afirmar la obra de Dios y sobre todo para que la obra de Dios no muera totalmente en nosotros. Dice su palabra que el Señor no apagará el pábilo que humea, no lo apagará, sino que puede volver a encenderlo con el soplo suyo. Contra más uno sopla, el pábilo va echando otra vez, va prendiendo otra vez, y es necesario que el Señor vuelva a soplar sobre nuestras vidas. Pero para eso hay que volver y arrepentirnos y pedir perdón al Señor por el descuido que hemos tenido en la salvación tan grande que Él nos ha dado. Es necesario que volvamos a Dios. Es necesario que no dejemos que la obra de Dios muera en nosotros. Es necesario que todas las cosas que están para morir vuelvan a reavivarse. Es necesario que la iglesia deje ese descuido, ese pasotismo, y que volvamos a lo que son los principios del cristianismo. Los principios. El Señor dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y claro, tenemos que hacer esto, predicar el Evangelio aquí a los que tenemos más cerca primero, y después quizás el Señor nos envíe mucho más lejos. Dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es necesario afirmar las otras cosas que están por morir, porque el Señor no ha hallado perfecto las obras nuestras delante de Él. ¿Por qué? Porque no hemos descuidado en todo. No hemos descuidado en el alimento espiritual, no hemos descuidado en la voluntad de Dios, no hemos descuidado en el Espíritu Santo, no hemos descuidado absolutamente en todo. Y es triste decir eso, pero hay mucha iglesia, digo yo, muchos hermanos que se encuentran en esa situación por culpa de todas las cosas que están aconteciendo en este mundo. Hemos puesto nuestra vista en una cosa y hemos descuidado la que realmente es más importante. Muchos hemos puesto la vista en que el Señor va a venir y nos va a raptar y nos va a llevar con Él, y hemos olvidado lo más importante, que el Señor cuando venga es mejor que no haya trabajando que descuidado. Es mejor que no haya haciendo su obra que estar totalmente descuidado y no haciendo lo que es su voluntad. Es triste, pero muchos hemos perdido un poquito la visión. Me meto dentro de ese grupo porque la verdad es que muchas veces uno está tan descuidado en las cosas de Dios que hasta volver a los principios de Dios cuesta muchísimo trabajo. Lo triste es que muchas veces volver cuesta mucho trabajo, pero es necesario volver. Hermano, te animo a volver a los principios cristianos, a los principios que Cristo Jesús ha infundado en la iglesia. Muchos nos descuidamos de tal manera que no hay ese amor los unos con los otros, sino que hay juicio, que hay condenación, que no tenemos enemistad con los propios hermanos en la iglesia, y eso realmente es muy triste, que dentro de las congregaciones haya esa falta de amor entre uno y el otro, cuando precisamente la gente o el mundo va a saber que somos discípulos de Cristo si ve amor entre los hermanos, el amor. Si nos amamos los unos a los otros, el mundo va a ser presa
de ese amor, va a ser tocado, ¿no?, por ese amor que hay dentro del cristianismo. Es necesario volver a los principios de Dios, amarnos, amar a Dios, por supuesto, sobre todas las cosas, amar su obra, amarnos los unos a los otros y sobre todo no descuidar el don que Dios nos ha dado. Es necesario, pues. Dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Hermano, es necesario acordarnos de todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos oído, que Dios ha hecho, que los apóstoles han hecho, que la obra de Dios ha hecho, con los milagros que se han efectuado. Todo lo que hemos recibido y oído, guardarlo en nuestro corazón y arrepentirnos, sobre todo arrepentirnos de esa pasotismo, digamos, de ese descuido que hemos tenido en la obra de Dios. Hay que volver a los principios cristianos. Dice, pues, si no vela, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Incluso vamos a perder el ver cómo todo lo que está pasando en este mundo nos está indicando que Dios viene pronto. En ese descuido vamos a descuidar incluso el estar pendiente de que Jesús viene pronto. Y cómo tenemos que hacerlo por no descuidar los principios del cristianismo, de predicar su palabra, de estar siempre lleno del Espíritu Santo y que los frutos del Espíritu estén en nosotros. Dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Sí, hay pocas personas que son capaces de volver al Señor, de arrepentirse, de estar buscando la voluntad de Dios. Hay pocas personas, pero esas pocas personas andarán con el Señor en vestidura blanca, porque son dignas. Son dignas porque se han arrepentido, han reconocido delante de Dios que se han descuidado y han vuelto a los principios del cristianismo, a los principios, no al principio, sino a los principios del cristianismo. Dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es una promesa grande al que venciere. El que venciere es aquel que es capaz de reconocer su error, que es capaz de reconocer que ha descuidado la salvación, que es capaz de reconocer que ha perdido el fruto del Espíritu y que tiene que estar dentro de lo que es la voluntad de Dios. El fruto del Espíritu vuelve a nacer si realmente se riega lo que es el regar, es volver a los principios, ¿no? Volver a leer, volver a orar, volver a estar buscando la presencia de Dios y sobre todo un arrepentimiento verdadero. La promesa de Dios que no quitaré su nombre del libro de la vida y andará vestido con vestiduras blancas. Y además el Señor confesará su nombre delante de los ángeles y delante de su Padre. Bueno, como siempre digo, espero que esto os haya ayudado, que el Señor os bendiga. Shalom y Maranatha.